Hola chicos, ahí es el segundo día de IDES. Yo voy a tratar de reducir el tiempo del video a 10 minutos como máximo porque yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer. Entonces hoy estamos hablando de 5152. 5.1 se llama como un labrador salvar, rescatar a nuestro hidalgo. So, en general, tú puedes ver en la foto que la idea es que Don Quijote estaba en mala condición después de con Rocinante, entonces está como abandonado y no puede levantarse. Entonces, este hombre, el labrador significa una persona que trabaja, no es una persona. Hay muchos labradores en Don Quijote. So, este hombre vive cerca de Don Quijote, es del mismo pueblo y él está caminando porque fue a su molino. El molino es la cosa que produce energía con el viento. Entonces él está trayendo comida ahí. Entonces ve a Don Quijote y lo ayuda y pone Don Quijote en el caballo para transportar más fácilmente. Y entonces cuando el hombre trata de hablar con Don Quijote responde con un romance, que significa que responde con una forma de poema o literatura, pero no responde en una forma normal. Entonces el hombre sabe que está loco y bueno, entonces el hombre ayuda, limpia Don Quijote porque está sucio y él chequea a Don Quijote para sangre o problemas. Um, pero en general está bien, es que no puede levantarse porque no es fuerte. Ok, entonces Don Quijote, el labrador y Don Quijote van al pueblo y cuando llegan al pueblo es más o menos la noche y el hombre decide esperar hasta la noche porque no quiere que otras personas vean a Don Quijote porque el hombre se siente mal por Don Quijote porque no es en buena condición. Y bueno, sí, es el punto de 5.1. Entonces, un hombre ayuda a Don Quijote, lo lleva a casa en el caballo y cuando llega decide no entrar hasta que sea de noche. Ok, entonces 5.2. ¿Preguntas? ¿No? Ok, bueno, lo siento. ¿No hay preguntas? Ok, bien, qué bien. Ok, entonces 5.2 es, so Don Quijote está en casa. Y en la casa de Don Quijote hay cuatro personas, porque Sobrina y el ama, que ya viven con Don Quijote, y el cura y el barbero. ¿Recuerdan que el cura es la persona que trabaja como líder de la Iglesia Católica? So ellos están en la casa porque son amigos de Don Quijote y están preocupados de dónde está Don Quijote, porque Don Quijote no ha estado en la casa por 3 días y bueno, es una, es una preocupación porque es un hombre viejo y no fuerte y loco, entonces ellos no saben dónde está, así que están hablando de qué van a hacer. Entonces, el cura se llamó Pedro Pérez, qué nombre muy bueno, ¿no? Y entonces, están hablando de por qué Don Quijote está loco y el ama explica que está loco porque leo muchos libros de caballería. Y entonces la sobrina dice, ok, pues ¿por qué no podemos quemar con fuego, eliminar los libros de caballería? Y solución, ya, porque si no hay los libros, no puede continuar de leerlos y nadie más
puede estar afectado por los libros. Y entonces el cura también piensa que es buena idea porque él dice que, oh, ya, sí, porque si no hay los libros, nadie más va a, va a estar loco por leer los libros. So, él dice que sí, buena idea. Y entonces el hombre con Don Quijote que no quiere entrar durante el día, él está escuchando todo, so ahora el hombre con Don Quijote, el labrador, entiende que Don Quijote está loco y entiende por qué está loco. Um, entonces, el labrador decidió gritar para atraer la atención del cura y del barbero. Entonces él gritó y ellos vinieron para chequear qué estaba pasando. Y entonces observaron a Don Quijote, pero ellos cuando observaron Don Quijote saben que Don Quijote no tiene ningún problema como físico con el cuerpo, pero Don Quijote dice que, oh sí, estoy muy herido, tengo muchos problemas porque un grupo de 10 hombres bueno, yo lucho con las 10 personas y ahora yo estoy muy herido, tengo problemas, mira mi cuerpo, pero en realidad no es así porque Don Quijote no luchó, solamente se cayó. Entonces, ellos están confundidos pero si tú luchaste contra 10 hombres, ¿por qué no tienes ningún problema físico? Pero bueno, ellos decidieron poner a Don Quijote en la cama para dormir, lo que sea. Y, ¿qué más? Bueno, so ellos están preguntándole a Don Quijote, like, quieren más información, like, hey, Don Quijote, ¿puedes explicar un poco más de lo que ocurrió contigo? Pero Don Quijote no respondió porque él prefiere dormir y prefiere comer porque está muy cansado después de 3 días de no estar en casa. So él no responde, él no le ofrece más información. Y entonces, ¿qué más? El cura decidió hablar con el labrador porque quiere más información de lo que ocurrió, pero no va a recibir la información de Don Quijote. Entonces el cura habló con el labrador para investigar la situación un poco más. Y bueno, al fin de 5-2, el cura dice que va a llamar al barbero para venir a la casa mañana. El barbero se llama Nicolás. Y entonces, bueno, mañana en 6162 van a pensar en una solución de cómo ayudar a Don Quijote, cómo no tener más problemas con él. Entonces, más o menos 5-2 es una conversación entre el cura, el barbero, Don Quijote, qué ocurrió, pero no hay una explicación muy cierta de Don Quijote porque Don Quijote prefiere dormir y comer. So, es la idea de 5-1, 5-2. Hoy tu control no es en inglés, tu control es en español, entonces es un poco más difícil, pero es similar a las preguntas en el paquete. So, yo más o menos expliqué todas las preguntas del paquete. Y bueno, si ustedes tienen preguntas durante Don Quijote, está bien mandarme un mensaje o hablar conmigo por email o lo que sea, porque obviamente como ustedes yo tengo mucho tiempo en mi casa, entonces está bien y no es un problema. Que tengan buen día y mañana no es un día de escuela, mañana es un día de counselors, entonces no tienes trabajo de español mañana. Tengan buen día, adiós.